Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este ciclo de seminarios web desarrollado por el Instituto CECIP. El día de hoy, pues vamos a estar conversando, charlando acerca de lo que es el levantamiento de las condiciones existentes con BIM, recordando siempre, por supuesto, que este es un uso BIM definido en los usos BIM de la Penn State. ¿Ok? Le saluda, como siempre, el ingeniero Martín Alberto Horta Torreyes. Les recuerdo que este seminario web es parte de un conjunto de seminarios, muy bien, que iniciaron el día de ayer, continúan el día de hoy con lo que viene siendo el levantamiento de condiciones existentes con BIM, muy bien, y el día de mañana con disposiciones sísmicas. Muy bien, bueno, permítanme presentarme. Yo soy el ingeniero Martín Alberto Horta Torreyes, soy egresado de la Universidad de Carabobo, certificado profesional Autodesk, certificado de instructor Autodesk. Cuento con experiencia en manejos de herramientas de Autodesk. Yo diría que ya más de 12 años aproximadamente. Manejo herramientas como AutoCAD, como Civil 3D, como Revit, como InfraWorks, Navisworks, Inventor, las herramientas o soluciones de la nube que ha generado Autodesk desde BIM 360, ahora actualizado a Autodesk Construction Cloud. Me desempeño como consultor BIM en infraestructuras. Muy bien, he desarrollado, mi carrera profesional se ha desarrollado en aspectos como modelamiento. Muy bien, he sido modelador de proyectos con BIM, diseñador de proyectos, he sido ingeniero de diseños, para proyectos de carretera, para proyectos de saneamiento. Me he desempeñado en cargos como coordinador de topografía. Cuento con más de, bueno, ahí dicen 1000 horas. Realmente ya son más como 1500 horas, creo, un poco más. Brindando soporte, capacitaciones, entrenamientos. Muy bien. Entre ellos Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, EADIC, CECIP, DCB, PDBM para Estados Unidos. Y por supuesto, soy docente principal en el Instituto CECIP. Muy bien, ¿qué tenemos entonces en la agenda para hoy? No podemos hablar de un uso BIM sin antes al menos charlar un poco acerca de lo que son o qué es BIM. Muy bien, esto va a ser no una charla extensa acerca de lo que es BIM, más bien un pequeño resumen de lo que es BIM, pero es necesario para poder entonces entrar en materia y poder desarrollar entonces y conocer un poco acerca de los usos BIM. Vamos a hablar en particular del uso BIM levantamiento de condiciones existentes. Vamos a hablar de las herramientas de levantamiento utilizadas para condiciones existentes, los procedimientos para dicho levantamiento de condiciones existentes. Muy bien. Y por supuesto, vamos a hablar un poco del procedimiento que se debe llevar a cabo. Y por último, vamos a recordar por qué usar BIM. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia y por qué últimamente se está mencionando mucho esto del BIM? En primer lugar, conversemos acerca de lo que es BIM. ¿Ok? Yo tengo trabajando con metodología BIM desde 2017, aproximadamente 16, 17. Quiere decir que ya tengo cerca de 7, 8 años en este, digamos, en esta área en particular. Muy bien. Y siempre que he hablado en cualquier charla acerca de lo que es BIM, pues generalmente muchas personas asocian BIM con muchas herramientas, con mucho software, ¿ok? Con mucho conocimiento y generalmente tiende a dar la impresión de que BIM es algo muy difícil o que es algo completamente nuevo, que incluye herramientas únicas. Muy bien. Y lo primero que
quiero conversar con ustedes acá es que BIM, pues, que incluye, por supuesto, el desarrollo de modelos 3D, ¿ok? Modelos 3D que van desde puentes, edificaciones, muy bien, y cualquier tipo de estructuras e infraestructuras. Y por supuesto, al hablar de elementos o modelos 3D, también se nos va a venir a la mente todo lo que tiene que ver con lo que vendría siendo herramientas de modelado, ¿no? Entonces, acá el primer punto que quiero aclarar es bien simple y tiene que ver con que BIM no es un software, ¿ok? Si vamos a hablar de lo que es BIM, lo primero que debemos conocer es que BIM no es un software, ¿ok? Ni un conjunto de software, ni BIM es solamente un 3D. Muy bien. BIM es mucho más. Y de lo que hemos estado conversando acerca de esas herramientas que, pues lógicamente sí son necesarias, son solo herramientas. Muy bien, estas son herramientas que nos van a ayudar, nos van a asistir en este proceso de modelamiento o de generar elementos tridimensionales. Ahora bien, BIM es mucho más. Muy bien, si manejamos en profundidad un poco el concepto de BIM, vamos a entender en primer punto que BIM es una metodología. ¿Ok? A partir de allí comprenderemos que BIM involucra procesos, involucra estándares, procesos estandarizados, involucra protocolos, involucra gestión e involucra colaboración. ¿Ok? Lo que quiere decir que, en primer lugar, BIM es una metodología que tiene todos estos pasos necesarios para poder implementarla de manera correcta. Muy bien. BIM requiere de procesos y procesos mapeados, requiere de estándares, muy bien. Requiere de procesos de protocolos de comunicación, de gestión de información y de colaboración entre las partes involucradas. Por lo tanto, BIM, ¿qué nos va a aportar? Pues nos va a aportar mejor eficiencia, mejor productividad, nos va a ayudar a reducir tiempos de entrega en proyectos, integrar todas las soluciones de un proyecto, mejorar la comunicación entre los involucrados, reducir errores y en general, pues obtener un mejor producto final que el que actualmente estamos generando por métodos tradicionales. Muy bien. Ahora bien, haciendo un poco de énfasis en esto, tenemos entonces que BIM no es un software en particular, es más bien un proceso que involucra múltiples aplicaciones, ¿okay? Establece una nueva metodología a la hora de desarrollar proyectos, permite el intercambio y reuso de información coordinada del proyecto en tiempo real y como consecuencia pues, incrementa la comunicación entre arquitectos, ingenieros, constructores y finalmente los operadores del activo que está haciendo parte de este proceso. Muy bien. Y por supuesto, la norma ISO 19650, parte 1 y parte 2, nos especifica en particular el siguiente concepto. ¿Okay? Que BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido o por construir para facilitar procesos de diseño, construcción y operación, para formar una base sólida y confiable para la toma de decisiones. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo puedo saber cuándo yo estoy haciendo BIM en un proyecto? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy haciendo un proyecto con BIM? O si soy parte de un proyecto con BIM. ¿Cómo puedo saber de qué manera el BIM se relaciona con el proyecto que estoy realizando? Y en qué punto puedo decir, ok, ya estoy usando BIM, no estoy usando BIM. Porque recuerden que esto es un proceso de adaptación. ¿Ok? Esto no va a pasar de un día a otro que nos vamos a levantar un día y vamos a decir, ya todos hacemos BIM. ¿Bien? BIM es un proceso de maduración que debe llevarse, por supuesto, paso a paso. Pero un punto clave para entender cómo sé si estoy haciendo BIM en un proyecto o no, va a requerir de dos cosas. En primero, entender si los requisitos del proyecto, si los requerimientos del proyecto así lo especifican, es decir, si me han contratado porque la necesidad del proyecto es hacer BIM y entonces están establecidos un conjunto de documentos que no quiero hablar de ellos en este momento porque sería extender demasiado mi presentación y podría desviarme un poco del tema principal, pero en general,
se necesita que los términos de referencia o que los requisitos de intercambio de información del proyecto estén de alguna forma desarrollados con un enfoque BIM. Muy bien. Y como segundo punto, yo debo entender qué es lo que puedo hacer con BIM. ¿Cuáles son las posibilidades que me otorga a mí hacer un proyecto con BIM? Y la única manera de comprender si yo estoy haciendo BIM o si realmente el proyecto que estoy llevando a cabo tiene incluido algún proceso BIM es comprender los usos BIM. ¿Okay? Comprendiendo los usos BIM, entonces yo puedo entender si lo que estoy aplicando en el proyecto tiene o está relacionado con BIM. Entonces, los usos BIM, vamos a decirlo de alguna manera práctica, los usos BIM originarios, por darle un nombre. Los usos BIM iniciales fueron definidos por la Penn State, ¿ok? En conjunto con el Instituto Americano de Arquitectura. Y los usos BIM se dividieron conforme la fase del proceso de construcción que se está desarrollando. ¿Ok? Por lo tanto, los usos BIM tienen estudios previos o preliminares, la fase ya de, digamos, le llaman redacción, pero en realidad sería la parte ya de diseño, de el EDI, ¿no? El estudio definitivo de ingeniería. Y a partir de ese punto pasamos a la fase de ejecución de obra y por supuesto incluye la fase de mantenimiento y operaciones de los activos. Pero todo esto es un ciclo continuo y continuado. ¿Por qué? Porque tenemos un punto donde ingresamos en estudios previos y preliminares y continuamos entonces todo el proceso de la construcción. ¿Ok? Entonces, en cada uno de estas etapas se definieron usos BIM. Okay, la Penn State, si mal no recuerdo, definió originalmente 25 usos BIM. Y a partir de estos 25 usos BIM es que se han ido adaptando, porque obviamente luego cada país ha desarrollado su propio plan BIM. El caso Plan BIM Perú, el caso Plan BIM Chile, por ahí está el Plan BIM de Colombia, Panamá también está haciendo esfuerzos en su Plan BIM. Me refiero a casos de Latinoamérica, ¿no? Argentina también está en proceso de desarrollar su Plan BIM, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno ha estado llevando a cabo su procedimiento y lo que han hecho es adaptar o adecuar estos usos BIM, vamos a llamarlo nuevamente originarios, conforme los requerimientos a las necesidades que tiene ese país. Muy bien. Y adaptándolos, pues han desarrollado en algunos casos más usos BIM, en otros casos menos, pero digamos que la tendencia es tomar como punto de partida los usos BIM definidos por la Penn State. Por acá les comparto el enlace por si alguien quiere darle una mirada en profundidad. Muy bien. Y entre los usos BIM, fíjense que son 25 posibilidades. Entre los usos BIM, acá se encuentra como primero de ellos modelado de condiciones existentes, que es el uso BIM del cual vamos a estar conversando el día de hoy. Muy bien. Entonces, acá está un poco más en detalle los usos BIM más especificados. Esta información que observan acá fue tomada directamente de la página web de la Penn State. ¿Ok? Y por supuesto, el primer uso BIM nos habla de Capture Existing Conditions y estamos hablando entonces de esa captura de data de las condiciones existentes. Muy bien. Y a partir de allí vienen un conjunto de usos BIM, ¿ok? Que nos habla por supuesto de revisiones, de diseños, modelados, coordinaciones de ingeniería, diferentes tipos de análisis, ¿ok? Logística, fabricación, recopilación, luego viene monitoreo de mantenimiento, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de usos BIM que, pues, si desean en particular, luego van a poder incluso acceder a la página de la Penn State y allí van a ver en detalle cada uno de ellos. Muy bien. Como les digo, en particular en este seminario web hablaremos de un solo uso BIM y tendrá que ver con el levantamiento de las condiciones existentes. Y acá les muestro, por ejemplo, un caso particular de lo que hemos venido conversando. Usos BIM. Repito, la Penn State tiene 25 usos BIM definidos. Fíjense que, por ejemplo, Plan BIM Perú decidió y desarrolló 27 usos BIM, es decir, amplió en 2 más los usos BIM definidos por la Penn State. Muy bien. Y lo que ha hecho es tratar de adaptar estos usos BIM
a su realidad, ¿ok? Adecuándolos y dándoles un alcance a cada uno de ellos necesario para que puedan cumplir ciertos aspectos del proyecto sin tampoco ser muy ambiciosos, porque entonces en lugar de obtener victorias tempranas con la transición a BIM, solamente vamos a obtener un conjunto de frustraciones en etapas tempranas. Muy bien. A partir de ese punto, entonces, contamos con igual el uso BIM, el primer uso BIM nos habla del levantamiento de condiciones existentes, el segundo nos habla de análisis del entorno físico, diseño de especialidades, elaboración de planos, visualización 3D, etcétera, ¿no? Pero fíjense algo muy importante. Lo desglosa igual por, en este caso, no las fases del proceso de construcción, sino las fases del ciclo de inversión. Porque BIM y este plan BIM Perú ha sido desarrollado para proyectos de inversión pública. Por lo tanto, lo que han hecho es asociar las fases del ciclo de inversión pública los usos BIM y los han adaptado al programa multianual de inversión, formulación y evaluación, elaboración de expediente técnico o equivalente, ejecución física de las inversiones y funcionamiento. Muy bien. Y veamos acá algo bien interesante que tiene que ver con cómo Plan BIM Perú adoptó el BIM y cómo se enfrenta a este proceso de cambio. ¿Ok? Un punto clave acá es entender que no para hacer BIM debo aplicar todos los usos BIM. ¿Ok? Y esto es algo clave. Es decir, yo puedo para un proyecto aplicar 1, 2, 7, 20, 10 usos BIM. ¿Ok? ¿De qué va a depender eso? De los requisitos de intercambio de información que tenga el proyecto. ¿Ok? Entonces, si los requisitos de intercambio de información, si las necesidades del proyecto, las necesidades de la organización que está solicitando el proyecto, las necesidades del activo en sí, lo que nos están reflejando son que con 3 usos BIM se le da solución a ese requisito, pues 3 usos BIM serán los que darán respuesta al proyecto. ¿Ok? Hay que ser bien claros en este punto. ¿Por qué? Porque a veces podemos perdernos navegando en que para hacer BIM hay que usar todos los usos BIM y no es la dirección correcta. ¿Ok? Para hacer BIM simplemente necesitamos algo muy sencillo, que es entender en base a los requisitos del proyecto y las necesidades, etcétera, cuáles usos BIM aplican para dar respuesta a cada uno de estos puntos. Muy bien. Entonces, Plan BIM Perú decidió optar por unos requisitos indispensables dentro de los usos BIM nacionales para luego entonces ir adaptando o adoptando otros usos BIM. Muy bien. Entonces, empezamos con levantamiento de conexiones existentes y es el uso BIM que vamos a estar acerca del cual estaremos conversando en este seminario web. Ahora bien, uso BIM, levantamiento de condiciones existentes. Muy bien, pues básicamente lo que nos habla la Penn State de este uso BIM, básicamente nos habla de la captura de información 3D. Y quédense con esta palabra: captura de información 3D y software de creación BIM para desarrollo de un modelo 3D de las condiciones existentes para un sitio. Es decir, yo debo capturar información tridimensional, debo tener un software para el modelado de esas condiciones existentes del sitio, y fíjense cómo lo desglosa: las condiciones existentes para un sitio, instalaciones de un sitio o un área específica dentro de una instalación. Es decir, yo puedo aplicar BIM para un sitio en particular, condiciones existentes, para una instalación o para un área específica dentro de una instalación existente. Es decir, el BIM lo puedo aplicar tanto para las condiciones de sitio que tienen que ver con espacio, terreno, etcétera, como las instalaciones que existan dentro de ese lugar. ¿Ok? O parte de las instalaciones que existan dentro del lugar. Muy bien, de este modo pues se desarrollará o se puede utilizar varios métodos, muy bien, incluido escáner láser, incluido fotogrametría o incluido el enfoque topográfico tradicional. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque me he topado muchas ocasiones
que la gente está como, vamos a decir, dentro de, o encerrada en una caja en que todo tiene que ser con dron, todo tiene que ser con un dron. Muy bien, como les comentaba, me he encontrado en varias reuniones, en planificaciones de proyectos, que todo el mundo esté enfocado en el dron, ¿ok? Todo tiene que ser con dron, todo tiene que ser con dron, todo tiene que ser con dron, o todo tiene que ser con escáner láser, escáner 3D. Y realmente, fíjense que el uso BIM no excluye los métodos tradicionales de topografía, ¿ok? No incluye no excluye la utilización de los métodos que hasta ahora se han utilizado como estación total, como GPS diferencial, como y digamos que este par de instrumentos, ¿no? Luego de ahí vienen pues estaciones vales robóticas, GPS RTK, L1, L2 y por allí se van, digamos, avanzando en estos equipos. Muy bien. Lo que quiere decir que yo puedo usar los elementos o las herramientas tradicionales de topografía, como puedo incluir nuevas herramientas, ¿ok? Para este requisito, este uso BIM. Muy bien, incluyendo por supuesto lo que tiene que ver con escaneo láser y con fotogrametría aérea. Ahora, una cosa bien importante y bien interesante acá tiene que ver con de qué manera se llevan a cabo estos procedimientos. Por eso más adelante vamos a ver un poco de ello. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera del levantamiento de condiciones existentes? ¿Cuál es el valor potencial que tiene esto a la hora de aportar a un proyecto con BIM? Y acá hay dos aspectos fundamentales que tenemos que resaltar. ¿Ok? Fíjense que lo que estamos haciendo es incluir nuevas herramientas que nos ayuden en los procesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tecnología que se aplica a muchas cosas al día de hoy, que todo se maneja mediante smartphone, mediante aplicaciones, etcétera, pues también ha venido a irrumpir, ha venido a ser partícipe dentro del mundo de la ingeniería civil. Y justamente estas herramientas nuevas, que por supuesto traen beneficios, como también traen ciertas dificultades técnicas, pues van a aportar en el crecimiento, en la agilidad, en la transparencia, en la productividad de lo que actualmente hacemos que actualmente se hace durante el proceso de la construcción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor potencial que tiene el uso BIM con estas herramientas, vamos a decir, modernas? Pues mejorar la eficiencia, la precisión de la documentación de las condiciones existentes. Muy bien, proporcionar documentación del entorno para usos futuros, que ayudan en el modelado futuro, coordinación y diseño 3D, proporciona una representación precisa del trabajo que se ha realizado hasta ese punto, verifica cantidades en tiempo real, proporciona información detallada sobre el diseño, planificación previa y registro posterior si existen desastres, ¿ok? Se está buscando mucho ahorita en administración de desastres para hacer evaluación de lo ocurrido, que se captura cómo ha quedado el sitio al momento de algún imprevisto. Muy bien, y por supuesto usos con fines de visualización. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos requeridos y cuáles son las competencias requeridas para implementar este uso BIM? En primer lugar, conocimiento, ¿ok? Y herramientas. Recursos requeridos, software de modelado, ¿ok? Que permita pues obtener modelos de información de construcción. Y acá es muy importante entender que no nos hablan de un software en particular, ¿ok? Nos hablan de cualquier software que permite el modelado de la información de construcción. Y esto es importante porque por lo menos yo en particular he desarrollado toda mi carrera profesional, ¿sí? Y utilizando productos de Autodesk, ¿ok? Utilizo productos de Autodesk desde 2012 aproximadamente y hasta el día de hoy no he parado de utilizarlos. Me parecen muy buenas herramientas. Podría decir que son las mejores. Creo que la mejor herramienta es la que mejor utilizas realmente. Y lo que pienso es que no hay que estar siempre cerrados a otras posibilidades. ¿Ok? Podemos usar herramientas de Autodesk, definitivamente sí.
pero también está Bentley, también están Allplan, Archicad, etcétera. Hay un conjunto de posibilidades. ¿Ok? Lo importante es que existe un software para modelado, para poder desarrollar el modelado de la información de construcción. Muy bien, un software para la manipulación de nube de puntos, ¿ok? Y el escaneo láser, por supuesto, el escáner láser, bien sea LiDAR, bien sea, bueno, cualquiera de las herramientas, y por supuesto el equipo topográfico convencional, ¿ok? ¿Cuál es el conocimiento requerido? Por supuesto, la capacidad para manipular, navegar y revisar un modelo 3D, conocimiento de herramientas de creación de modelos de información de construcción, conocimiento de las herramientas de los escáneres láser, conocimiento de equipos topográficos convencionales, capacidad para examinar y analizar grande cantidad de datos generados a través del escáner láser, capacidad para determinar el nivel de detalle requerido para agregar valor a un proyecto. Y este punto es clave. No todo, no porque tenga mayor cantidad de información de todas las cosas, estoy agregando valor al proyecto. ¿Ok? Yo debo tener la capacidad para identificar qué nivel de detalle es requerido que agregue valor al proyecto en un tiempo estipulado, ¿no? Porque podemos pasarnos mucho tiempo capturando datos y haciendo detalles mínimos que luego no van a aportar valor al proyecto. ¿Ok? Y la capacidad de generar un modelo de información de construcción a partir del escáner láser 3D y o datos topográficos convencionales. Y ahora bien, ¿cómo sería entonces ese procedimiento? ¿Cómo sería el proceso? Pues el proceso es bastante, vamos a llamarlo similar a lo que hacemos actualmente, ¿ok? En el levantamiento de condiciones existentes. Se inicia el proceso, se recopila información referencial como información geotécnica, información histórica del sitio si se cuenta con ella, información de esas, vamos a decirlo, que esa palabra facilities la he utilizado mucho últimamente y realmente luego me cuesta ahora invertir la traducción a español, pero digamos que son esas instalaciones existentes, ¿ok? Entiendas que línea de gas, líneas de agua, líneas eléctricas, si existiesen en el lugar, hay que recoger toda esa data. Y si es posible obtener data GIS, pues por supuesto también se incluirá. Muy bien, toda esta información de data de sitio, ¿ok? Es recopilada pues por supuesto por el responsable y a partir de allí se empieza a hacer el proceso de survey o la captura de datos de sitio de los facilities, repito, de todo lo que tiene que ver con lo que exista en cuanto a suministros, en cuanto a servicios, ¿ok? Todos los servicios existentes, comunicaciones, electricidad, agua potable, entre otras cosas, ¿no? Luego pasamos a hacer la captura de datos de lo existente en sitio, la captura de data de la fotogrametría en caso fuera necesario y la captura de data utilizando el escáner láser en caso también fuese necesario. ¿Okay? Y hay un caso particular que incluso puede incluir todas las herramientas. ¿Ok? Y eso es algo bien interesante porque luego que estamos en sitio y luego le voy a dar como una pequeña especie de explicación al respecto, nos daremos cuenta de que siempre será necesario incluir equipos de topografía convencional mezclados con equipos de topografía modernos para que el producto sea un producto realmente factible, un producto realmente que aporte valor. ¿Ok? Y a partir de allí y de toda esta información primero recopilada y luego capturada de sitio, se hace hacer el compilado y se genera el modelado de información existente. ¿Ok? Y obteniendo el compilado de la información de las condiciones existentes, pues por supuesto se hace el modelo de las condiciones existentes, que es una de las salidas y que finaliza el proceso. ¿Ok? Quiere decir que ahora nuestra captura de datos de sitio va a estar mucho más completa, va a ser mucho más robusta porque contará con el uso de herramientas nuevas y de un proceso establecido. Muy bien. Ahora bien, la captura de datos por métodos tradicionales
puede ocupar una estación total, puede ocupar un GPS diferencial. Ya no quiero hablar de teolito, creo que ya es algo demasiado obsoleto, ¿ok? Pero si vamos a hablar de estación total y si vamos a hablar de lo que vendría siendo el GPS diferencial, GPS topográfico. Muy bien, que a día de hoy pues hay herramientas de este tipo que tienen una precisión y una capacidad de capturar datos impresionantes. ¿Okay? Ya no solamente hablamos de RTK, también hablamos de radiofrecuencia, corrección en tiempo real, etcétera. Captura de datos kilométrica sin necesidad que exista, vamos a decirlo, visual directa entre ambos equipos, que sí es una limitación en el caso de la estación total. Pero ¿cuál es, vamos a llamarlo de alguna manera, el principio de la captura de datos con métodos tradicionales? Pues requiere, básicamente, empecemos en el caso de la estación total, necesita de un equipo de estación total posicionado en un punto previamente establecido, muy bien, al cual puede tener ya establecidas coordenadas reales, va a requerir de un punto de inicio, el cual pues básicamente será ese punto que también va a estar seteado previamente y que va a incluir data preestablecida, muy bien, los famosos benchmark o BM o estaciones, para orientar el equipo, y una vez el equipo orientado comienza la captura de datos. ¿Cómo es la captura de datos? Pues muy simple, es que utiliza un bastón, muy bien, con un elemento que permite la reflexión del láser enviado por la estación total. Muy bien, este láser enviado desde la estación total, ¿okay?, toca el prisma de medición y devuelve la señal hacia el equipo, y así el equipo, respecto de su ubicación, puede calcular la distancia, el ángulo, etcétera, y nos va a dar la posición de ese punto capturado, ¿ok? Y a partir de allí, pues se realizará la captura de datos de sitio, utilizando la estación total. El GPS tiene una particularidad, y es que él tiene la posibilidad de conectarse con el sistema GPS, bien sea europeo, asiático, americano, entiéndase, el sistema GPS, el sistema ruso, incluso el GLONASS, Galileo, y el chino, que no me acuerdo en este momento cómo es, cuál es el nombre. Bueno, por ahí me acordaré en un momento y les paso el dato. ¿Ok? Y este GPS lo que hace entonces es captar una cantidad de satélites de las diferentes constelaciones que existen. Muy bien. Y al conectarse, él obtiene la posibilidad de encontrar la ubicación en tiempo real en la que se encuentra y capturar el dato siempre y cuando exista una base posicionada en un punto específico que le permita a él hacer las correcciones o los ajustes necesarios respecto de ese punto base, ¿no? Un punto base y un punto rover que van haciendo entonces esa medición. Ventajas y desventajas: que la estación total requiere y necesita de visualización directa entre el prisma y la estación y el equipo. Y digamos la ventaja del sistema GPS es que, digámoslo así, no tiene esa limitante de la necesidad que exista visualización entre ambos equipos, ¿no? Porque su corrección, captura de datos, a través de la gama de satélites. Problemas, bueno, que en algunos casos puede dificultar un poco la captura de datos con el sistema GPS, por la presencia de arbustos, la distancia entre los equipos. Bueno, aunque ahora hay hasta radiofrecuencia y ha mejorado muchísimo este punto. Muy bien. Pero siempre va a existir por allí pues alguna limitante. Y por supuesto que la precisión de la estación total pues realmente es pues mayor, ¿no? Obviamente ha mejorado muchísimo el sistema GPS, pero tienen digamos, eh, su ventaja en eso, ¿no? Muy bien. Entonces, pero esto sería hablando de la captura de datos mediante métodos tradicionales. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es los métodos modernos de captura de datos de sitio.
para lo cual vamos a incluir drones y cámaras RGB de alta resolución. Muy bien. Los drones, esta combinación de drones más cámaras RGB de alta resolución, pues lo que nos permiten es que la cámara o el sensor de la cámara, ¿okay?, capte o tenga la capacidad de captar luz dentro del espectro visible. Muy bien, es decir, lo que nosotros visualizamos, lo que capturen los humanos, pues esta cámara de alta resolución también tiene la posibilidad de captarlo, muy bien, y de interpretar los colores como tal. Entonces, estamos hablando de fotogrametría aérea. Muy bien, el uso de utilizar un aparato, en este caso un dron, montar sobre ella una cámara RGB de alta resolución y realizar pues recorridos captando fotografías a lo largo de un área determinada, ¿no?, para justamente obtener información de sitio. A partir de allí existen unas cámaras un poco más avanzadas, ¿ok?, o conocidas como cámaras multiespectrales, muy bien, que son cámaras pues que tienen la posibilidad de captar distintos o múltiples espectros, ¿ok? Y permiten captar imágenes que incluyan datos más allá del rango visual para los humanos, ¿ok? Entonces esto pues permite detectar, por ejemplo, radiación en diferentes longitudes de onda, bandas espectrales, como al infrarrojo cercano, al infrarrojo medio, al infrarrojo térmico. Muy bien, y esta es bastante útil al momento de, imagínense que estamos en un área muy boscosa y estamos capturando datos. Muy bien, estas cámaras RGB permiten un mejor filtrado de la información para poder determinar qué información pertenece al piso o al suelo y qué información pertenece a los árboles o a las zonas, digamos, superiores, ¿no? Y permite identificar también condiciones de humedad en el área gracias a esa posibilidad multiespectral de captación de información. ¿Ok? Y por supuesto tenemos también drones más la posibilidad del escáner LiDAR. El escáner LiDAR es un escáner sumamente potente, es un escáner láser, muy bien, que como su nombre le indica, o sus siglas, básicamente es Laser Imaging Detection and Ranging, y básicamente son sensores láser que permiten medir o calcular la distancia entre el emisor, el sensor, y el objeto o la superficie que se está usando como reflexión. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de esto? Que la densidad de puntos que permite el LiDAR es la más alta, ¿ok? A día de hoy es la más potente en cuanto a captura de datos, ¿ok? Si la fotogrametría aérea captura una cantidad de datos, el LiDAR puede hacer hasta el doble de datos capturados en sitio y en menor tiempo, ¿ok? Porque básicamente su tecnología está hecho para eso. Es un sensor, básicamente es la tecnología que se usa a día de hoy para los radares, para de alguna manera tener esa referencia, los radares de aviación. Muy bien, y esta distancia se calcula midiendo el tiempo entre la emisión del láser y el tiempo que ha tardado en ser detectada nuevamente el rebote o el reflejo de la misma. Bien, tienes amplios usos, por supuesto, entre ellos la topografía y la fotogrametría con drones. Muy bien. Entonces, ya entendemos que existen posibilidades mediante lo que es la topografía convencional, y que además vamos a poder utilizar herramientas nuevas y por supuesto el escáner 3D terrestre, que tiene una tecnología parecida al LiDAR, pero que este captura los datos, digamos, desde la ubicación como si fuese un equipo de estación total, pero lo que está capturando los datos es un escáner. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se haría a nivel de procedimiento de levantamiento de condiciones existentes? Lo primero que se debe establecer es el área, identificar el área que va a ser sometida a ese procedimiento para levantar las condiciones existentes. Identificada el área, se hace la planificación de la ubicación de los puntos de referencia dentro del lugar y se ubica a través del Instituto Geográfico Nacional, ¿ok?, o la Red Geodésica Nacional, los puntos
geodésicos establecidos en la red municipal del sector para identificar qué punto se puede usar para el arrastre de coordenadas. Muy bien, recuerden que todo levantamiento debe iniciarse con el correspondiente arrastre de coordenadas desde un punto de la red geodésica nacional. ¿Ok? Se toma el punto de la red geodésica nacional, se ubica sobre él un equipo GPS, muy bien, para medir con precisión el punto, enlazarse al conjunto de Japeritis y poder realizar la corrección y los ajustes necesarios, y se ubica un punto o otro equipo en el lugar o en el sitio donde se va a hacer el proceso de levantamiento de conexiones existentes. Muy bien, este sería el primer punto para luego poder llevar entonces al sitio los equipos correspondientes, entiéndase en estaciones totales o entiéndase algún otro equipo que permita establecer entonces ese equipo en una coordenada conocida y ya previamente, vamos a decirlo así, arrastrada desde un punto de la red geodésica nacional, utilizando el sistema GPS diferencial. ¿Ok? A partir de allí, se pueden complementar esto con herramientas como los drones, ¿ok? Y pasar a hacer entonces la planificación de vuelo mediante el equipo de drones. Muy bien. Y por supuesto llevar a sitio el dron. ¿Por qué? Porque el dron necesita durante su proceso de vuelo que existan en el lugar unos puntos de referencia. Estos puntos de referencia ya tienen que estar de alguna manera medidos y georreferenciados, que digamos que es una buena práctica que estén previamente georreferenciados, para que el dron durante su proceso de vuelo capte estas dianas y luego puedan ser utilizadas durante el proceso de ajuste y correcciones y postprocesamiento de toda la data capturada con el equipo de drones. ¿Ok? Entonces es súper importante comprender que para poder lijar todos estos procedimientos, pues se necesita de este dato. Fíjense, por ejemplo, acá, este es uno de los resultados, o la nube de puntos obtenida utilizando el dron, muy bien. Fíjense algo, por ejemplo, fíjense que en particular este proyecto incluía presencia de muchos árboles, ¿no? Lo cual, por supuesto, limita la capacidad y la efectividad del dron como herramienta para la captura de datos. ¿Por qué? Porque es imposible que el dron detecte si debajo del árbol o de alguna rama del árbol hay, por ejemplo, un buzón, una boca de visita, una caja de inspección o registro, si hay un medidor de agua, si existen, entonces todos los elementos de utilities o de esos facilities o los servicios, pues generalmente es más conveniente utilizar topografía convencional, porque permite ir a sitio, destapar incluso la cámara de inspección o el buzón o la boca de visita, hacer mediciones internas, identificar la cantidad de tubos existentes, muy bien, identificar a qué tipo de servicio pertenece alguna caja encontrada, si es electricidad, si es agua potable, muy bien. Y por supuesto van a haber ciertos puntos específicos que es recomendable utilizar lo que tiene que ver con la topografía convencional, medios convencionales para poder captar esta información. ¿Ok? Y mezclar luego, sí, la información captada por medios convencionales con la información captada por nube de puntos y el software de modelado para obtener entonces un resultado deseado conforme a lo que está haciendo como levantamiento de proyecto. ¿Ok? Levantamiento de condiciones existentes. Entonces, fíjense que esa mezcla produce un resultado interesante en el cual se obtiene información de lo existente más, digamos así, las posibilidades de la captura de data con drones. Ahora bien, quiero comentarles algo bien interesante que tiene que ver con esto que estamos conversando, que es las diferentes herramientas que existen. ¿Okay? Yo recomiendo ampliamente la mezcla de herramientas. ¿Okay?
Mezclar herramientas como fotogrametría aérea con métodos tradicionales, para mí es la mejor solución que puedo obtener en diferentes casos. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las salidas, de los outputs, de los resultados. ¿Qué resultados nos entrega utilizar drones, bien sea con equipo LiDAR, con cámaras RGB, con cámaras multiespectral? Nos va a entregar un ortomosaico, que un ortomosaico es un conjunto de ortofotos integradas en una gran foto, básicamente un mosaico, ¿okay? Y un ortomosaico porque son fotos tomadas de manera completamente vertical durante el proceso de vuelo del dron. Entonces nos va a entregar un ortomosaico, ¿okay? El cual me entregará una imagen de altísima resolución, ¿okay? De buenísima calidad para integrarla a mi proyecto, que adicionalmente contará con una nube de puntos más densa o menos densa dependiendo de el equipo que se utilice, LiDAR o la misma fotogrametría. Muy bien. Y luego la fusión de estas informaciones pues me entregará la posibilidad de hacer un modelado. Ahora bien, la ortofoto o el ortomosaico, perdón, me ayuda a comprender la ubicación espacial de los elementos. ¿Ok? Y repito, me entrega una imagen de altísima resolución, de altísima calidad para lo que es la planificación del proyecto o la comprensión de lo que existe en el sitio. La nube de puntos básicamente es esa representación tridimensional a través de millones de puntos, dependiendo de la densidad que se utilice o se requiera, me va a permitir a mí, o será mi insumo para poder desarrollar el modelamiento tridimensional. ¿Ok? Pero aquellos elementos particulares que fueron tomados con métodos tradicionales se podrán incluir luego en el software de modelado que se esté utilizando. ¿Ok? Y para mí la mejor solución es la mezcla de todos ellos. Incluso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto hace ya, creo que 3 años, 2 años, en el cual se utilizó un dron, muy bien, o se utilizaron drones, para hacer el levantamiento de una autopista muy importante, ¿okay? De una carretera pues, importante. Durante este proceso de levantamiento no hubo manera de restringir el tránsito vehicular o peatonal en el área, por lo que en la ortofoto se pueden apreciar vehículos en movimiento, personas, peatones, cualquier cantidad de elementos que hacen pues vida dentro del área, ¿okay? Vehículos, autobuses, personas, etcétera, hasta aves. Muy bien. Y lo interesante acá es que realizar el proceso de limpieza de la nube de puntos, dado que existían vehículos en movimiento, personas, etcétera, se volvió una tarea prácticamente imposible. Era imposible realizar la limpieza para obtener una nube de puntos que permitiera generar las condiciones de sitio o la superficie que represente el terreno en el lugar o la carretera. Por lo que se optó además por obtener del dron como producto el ortomosaico y no la nube de puntos para generar la superficie de las condiciones existentes, sino que se utilizó la topografía tradicional para levantar puntos que sirvieran para generar la superficie, aún teniendo la nube de puntos. ¿Por qué? Porque el proceso de limpieza era muy arduo, era muy extenso y no generaba valor. Generaba valor porque capturó mayor cantidad de datos, pero el proceso para generar ese valor era muy extenso, era invertir demasiadas horas hombres en el proceso de limpieza de esa información, por lo cual se optó por utilizar métodos convencionales, tradicionales para capturar datos de sitio, a pesar de que con dron era mucho más rápido, pues el proceso o el postproceso era muy extendido, muy extenso, llevaría demasiadas horas hombre ese proceso, por lo cual pues se optó simplemente por utilizar ambas herramientas. Un ortomosaico bien definido a través del uso de drones y por supuesto la captura de data de sitio para
la generación del el modelo 3D de la superficie del terreno del lugar o incluyendo las pistas, las carreteras, etc. Muy bien. Y bueno, como hemos conversado entonces el procedimiento, pues básicamente se ejecutó y se obtuvo pues un resultado a partir de él. Muy bien. Ahora bien, esto me lleva a mi pregunta de cierre de la presentación, que tiene que ver por qué BIM, es decir, por qué seguimos conversando de BIM, por qué seguimos hablando de BIM, hasta cuándo vamos a hablar de BIM, ¿ok? Y acá les voy a mostrar la necesidad que llevó en el caso peruano a la implementación de BIM en proyectos públicos. De cuál es el origen, desde dónde se impulsó y por qué se impulsó el BIM. ¿Ok? Para que ustedes vean la importancia, número uno, y número dos, vean o entendamos en conjunto que el BIM llegó para quedarse con nosotros. ¿Ok? El caso de Perú es un caso que a mí me gusta mucho porque el caso de BIM y la implementación de BIM en proyectos de inversión pública empieza de la siguiente manera. Empieza mediante la publicación del Decreto Supremo del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas para Perú, que se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. ¿Okay? Fíjense bien, el Ministerio de Economía de un país decidió aprobar mediante un decreto supremo, ahí está el decreto supremo, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Y fíjense la fecha, ¿no? 2019. A partir de allí y de este decreto supremo que incluye un Plan Nacional de Competitividad y de Productividad, es decir, el Ministerio de Economía se detuvo un segundo, analizó, entendió que los recursos con los que cuenta no son infinitos y comprendió que debe invertirlo de la mejor manera posible. Con lo cual dice, hey, vamos a detenernos un momento, el proceso que estamos llevando hasta ahora no es óptimo, necesitamos darle una vuelta de tuerca a esto para que sea mucho más óptimo, por lo cual vamos a hacer entonces el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Y a partir de allí se genera el Decreto Supremo que aprueba las disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión, en los proyectos de inversión pública. Es decir, se entiende entonces que para mejorar la competitividad y productividad es necesario la implementación de BIM en proyectos de inversión pública. ¿Ok? Y a partir de allí empiezan entonces resoluciones directoriales donde se aprueba el plan de implementación para BIM, el plan BIM Perú y la hoja de ruta, la resolución directorial que aprueba la norma técnica de BIM para proyectos de inversión pública. Muy bien. Y a partir de allí vienen dos resoluciones adicionales donde se habla de la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyecto piloto utilizando BIM y se habla luego de lo que tiene que ver con los lineamientos para la adopción progresiva de BIM en las fases del ciclo de inversión. Quiere decir entonces que BIM, desde el Ministerio de Economía, comprendieron, tenemos que ser más productivos, tenemos que mejorar, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más productivos, tenemos que invertir mejor nuestros recursos y entendieron que implementando BIM van a obtener esas mejoras que ellos sienten como necesarias en los procesos actuales. Y por eso entonces se llevó a cabo el plan y se estableció la hoja de cómo adoptar BIM en el Perú. Y por supuesto ahí pues hay otro conjunto de implicaciones que es trasladar esto a la necesidad de que las universidades sean garantes de que se capacite a los futuros profesionales con formaciones BIM. Muy bien. Y por supuesto se apoye estas políticas de Estado de mejorar la inversión que tiene otras implicaciones. Quiere decir que el BIM llegó y que estableció y se da el futuro entonces de todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo por esta presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda o comentario que quieran cubrir. En caso contrario, pues ha sido para mí
Un placer haber compartido con ustedes este rato y pues recordarles que el ciclo de charlas o seminarios web continúa el día de mañana con el ingeniero Edison Moscoso y el tema de disposiciones sísmicas, bien interesante. Yo de mi parte pues espero que hayan tenido todos un rato agradable y será hasta la próxima oportunidad. Una feliz noche para todos.